Buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, aunque ya va a empezar a llamarse La Dama y el Bárbaro ausente. Sigue Pachucho, en algún momento va a mejorar, esperemos. Y ya sabe, el Bárbaro es Julio Bárbaro, que de bárbaro no tiene nada. La dama soy yo, no voy a decir que no tengo nada de dama, pero bueno, ya sabe, el título no lo puse yo, soy Malú Kikuchi. Esto es FM Concepto 95.5. ¿Qué le puedo decir? Si quiere comunicarse con Julio, Julio Concepto Julio o Julio Concepto, Daniel. Gracias. conceptojulio@gmail.com. Quiere comunicarse conmigo, conceptomalu@gmail.com. El programa se repite el martes de 23 a 24 y apenas cuando termine el programa, 2 o 3 horas después, se mete en YouTube, pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a encontrar el programa. Como siempre, ya sé que me va a decir que lo repito hasta el cansancio, pero reconózcame que tengo razón. Como siempre, un invitado de lujo que en este caso va a reemplazar a Julio Bárbaro, que no es fácil, pero él puede. Vicente Massot. Don Vicente. Hace años que no estoy por acá. Lo que sí voy a llamarlo hoy mismo a Julio, sí, para ver cómo está. Y aparte para decirle que evidentemente... Con vos no quiere saber nada. No quiere saber nada. ¿Por qué hace cuánto? ¿2 años? No, el año pasado. ¿El año pasado fue? El año pasado... Acusó una presentación del libro de la Sota. Bueno, lo cierto es que yo vine volando a la universidad y no estaba. Es cierto, dejaste la universidad por la mitad. Yo hice media hora que... Voy a decir un horror, pero de verdad fue una suerte. Se habían muerto Günter Grass. No es una suerte que se hayan muerto, pero sí que se hayan muerto justo ese día. Günter Grass y Eduardo Galeano. Uh-huh. Así que la primera media hora, que la hice sola mi alma, hablé mal de Galeano por comunista y de Günter Grass por nazi. Uh-huh. Hablando de los libros y reconociendo que Günter Grass fue un enorme autor, indiscutiblemente. Y Galeano, cuando empezó a pedir disculpas por haber escrito Las venas abiertas de Latinoamérica, y decir, bueno, yo era muy joven, no sabía lo que escribía, lástima que toda una generación se lo compró. Sí, pero bueno, hizo el mea culpa correspondiente. Lo curioso es que la izquierda, con esa capacidad que tiene para no ver las cosas que no quiere ver, más allá de que se dice abierta, progresista, sí, y demás, es como que ocultó el mea culpa Totalmente. O la mea culpa, el último Galeano, sí, llamémosle como queramos, pero porque fue muy enfático las cosas que dijo. Totalmente. Fue una disculpa. Más o menos Vargas Llosa diciendo, bueno, yo de joven era comunista, sí, después claro, me hice liberal. Sí. Ahora, no lo ocultan, pero no lo nombran. El 9 de noviembre de 1989, me saco los furcios, de 1989, ese se lo pasan por las tumbas etruscas, te diré, porque la caída del muro de Berlín, de eso no se habla. No, claro. Es decir, cuando no pueden evitar algo, no lo nombran. Sí. No lo nombran. Es así, pero bueno. Y además, viste que se van escondiendo, toman otras formas, se metamorfosean, kafkiana, se metamorfosean como pueden. Por ejemplo, en algo que a mí me ocupa y me preocupa y en lo que trabajé muchos años, que es el tema ecológico, están las sandías, verdes por fuera, rojos por dentro. O sea, paremos el progreso. Claro. Paremos el progreso. Volvamos a la cerbatana y a la selva, una cosa así. Han convertido la ecología en ideología. Totalmente. Ese es el problema. Totalmente. La ecología, bienvenida, pero en la medida en que la ecología se transforma en una ideología, ahí me empieza a hacer ruido la cosa, ¿no? Es que, Vicente, vos sabés que la primera reunión de ecología donde nace prácticamente la palabra, etcétera, es en Suecia, en 1972, y se juntan 20 líderes de 20 países europeos que dicen, hay que parar el progreso porque esto va a acabar con el planeta. ¿Qué pasó con hay que parar el progreso? Bueno, a Perón le hizo ruido y cuando vino en el 73 habló de eso, claro, creó la Secretaría de Ecología, etcétera. Pero no pasó nada, porque como el progreso no se puede parar, no existe. Recién empieza a existir
en 1992 la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde en vez de parar el progreso, decimos desarrollo sustentable. Se hace mientras se pueda reparar. Y todo se puede remediar. Vos sabés que en ecología todo se puede remediar. Claro, bueno, la capa de ozono. Esa es la demostración más cabal de que... Algo, por supuesto, terminaste con el freón, que es el único gas inventado por el hombre, y se acabó el tema. Punto. Todo se remedia. Es mejor no jorobar de entrada. Obviamente, pero claro. Si todas las industrias ponen plantas de tratamiento de todo aquello que sobra, que además es pérdida lo que sobra, o sea que había que tratar de que sobrara lo menos posible. Y se trata lo que sobra, el sólido. Y si hay una planta de tratamiento de fluentes líquidos y se devuelve al río limpio, lo que se tomó ya está. Bueno. No es tan... Cuesta, es más caro, pero tener agua limpia es caro y tener aire limpio es caro. Claro. Por lo tanto, primero, si viene una fábrica con chimeneas que largan humo blanco, esa fábrica no contamina. El humo blanco es vapor de agua. Si sale humo negro, están contaminando. Mire qué simple. Has escrito un nuevo libro que ni siquiera sé cómo se llama, entre paréntesis. Todavía no salió a la venta. No importa, diga cómo se llama. Lo he presentado, pero no salió a la venta. Se llama Los Dilemas de la Independencia. Los Dilemas de la Independencia. Publicado por el Grupo Editorial. Y básicamente se refiere a las incertidumbres, dificultades, dudas que hicieron presa de la generación que llamamos independentista o de las élites del ex virreinato del Río de la Plata que acometieron esa empresa sin saber muy bien dónde iban y sin tener una idea demasiado clara de cuál era el objeto que perseguían. Porque lo cierto es que si uno se para en 1808, que es cuando empieza el tema, no empieza el 25 de mayo de 1810, en realidad, lo que llamamos proceso independentista nace en Bayona. Un día, todo el imperio español, las Españas, la España europea y la España americana, filipina, etcétera, se despierta sin rey. Filipina, tu patria. Claro, se despierta sin rey. Entonces, ese cambio, es decir, obliga a pensar de nuevo. Pero no es que lo hubiesen echado fruto de una farsa, porque fue una farsa, el rey no está más. El rey está preso en Bayona por Napoleón, para que la gente entienda. No, claro, lo manda a la localidad de Valencé y ahí se pasa varios años. Y ahí pasa a ser el deseado. El deseado. ¿Por qué? Porque lo amaban los españoles y los hispanoamericanos. Entonces la idea de que en 1810 nos levantamos en contra de España y del rey es un mamarracho. No, le juraron lealtad, rodilla en tierra a Fernando VII. Había algunos que sí querían, era una minoría. Ahora, eso transportado a 1816, en 1816 claramente hay una idea independentista. De la Argentina, no existía la Argentina. De las Provincias Unidas del Río de la Plata, tampoco. En la declaración es las Provincias Unidas de Sudamérica. De Sudamérica, exactamente. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque las historias lineales y los mitos fundacionales que debemos a dos extraordinarios historiadores, a Bartolomé Mitre y a Vicente Fidel López, tuvieron sentido en el momento en que fueron escritas, a condición de hoy poder revisarlas. Estoy totalmente de acuerdo. Esto es una pregunta. El deseado, entre comillas, Fernando VII, pasa a ser el felón. Yo creo que fue la mayor de las desgracias de España. Pero en el 16, en el 14 ya vuelve, ¿no? Vuelve en el 14. Bueno, en el 16, ¿ya era el felón o todavía no? Bueno, a ver, el punto de quiebre... Era un cretino, ¿no? Pero eso al margen. Fueron dos reyes inferiores. Solamente pasar revista a lo que sucede entre Carlos IV, padre, Fernando VII, hijo. Primero Carlos IV declina sus derechos y le pasa la corona a Fernando VII. Después se arrepiente. Y entonces van a Bayona. Y entonces Fernando VII se la devuelve a Carlos IV y Carlos IV a Napoleón. No. La verdad, un mamarracho. Total, pero ya Carlos IV no había, no oficialmente, pero en la realidad cedido los derechos a Godoy.
en alguna medida. Bueno, Godoy manejaba... En gran medida, digamos. Godoy manejaba el reino en buena medida. Era un valido. Y además era el amante de María Luisa. Obviamente. Ahora, el punto de quiebre es 1814, porque hasta 1814 no había decantado claramente hacia la idea de autonomía dentro del imperio o independencia, que es lo que querían, lo que llamamos las élites rioplatenses. Había gente que quería la independencia y había gente que pensaba en la autonomía dentro del imperio. ¿Por qué? Había una cosa que era así común a todos, y es que si el rey volvía, tenía que aceptar que su reinado y su gobierno iba a ser en clave constitucional, nunca más en clave absolutista. Que no lo fue. Y eso fue lo que no aceptó Fernando VII. Por eso en 1814, cuando van las famosas misiones de Zarratea, sí, Rivadavia y Belgrano, cuando vuelve Belgrano está claro que Fernando VII ni siquiera se ha dignado recibirlos, a ninguno de ellos. Y está claro además que ha clausurado la Constitución de Cádiz del 12, la Pepa, ha roto todo vínculo con una posibilidad de gobierno constitucional y apoyado por buena parte del pueblo, por la mayor cantidad de diputados en ese momento en España y por el grueso de las tropas del ejército, gobierno en clave absolutista, que además es lo que él conocía. Eso divide aguas para siempre. A partir de ese momento está claro que el camino es la independencia, pero hasta entonces no era tan claro. Entonces, los dilemas son, a mi juicio, son muchos, pero para hacer una especie de listado rápido. Autonomía dentro del imperio o independencia, uno. Centralismo o federalismo. Esto nace a partir de 1810. ¿Por qué Buenos Aires? La verdad es que Buenos Aires no tiene ningún derecho a asumir una representación que nadie le había dado. Eso sigue hasta 1880 y hasta hoy, diría yo. Centralismo o federalismo. La aduana del puerto de Buenos Aires. No. La historia argentina. Tercer dilema. Perdóname, sí, cuando hablas de autonomía dentro del imperio, ¿era una concepción tipo Commonwealth? Bueno, yo diría no tenían un criterio tan elaborado, pero las instrucciones que llevan Rivadavia y Belgrano es si el rey acepta gobernar en clave constitucional, no son específicamente estas las palabras, sí, estamos dispuestos en la medida en que lo acepten los pueblos hispanoamericanos o rioplatenses, lo que fuese, a sentarnos a negociar. Estoy inventando el texto, por supuesto, pero ese es el criterio. ¿Por qué? Porque en 1814, cuando vuelve Fernando VII, y ni hablar cuando es vencido Napoleón, la verdad es que la marea revolucionaria sufre que había hecho presa no solamente de Europa a partir de la Revolución Francesa, sino en parte en Hispanoamérica en 1810. Bueno, hay un reflujo fenomenal, que es lo que cuenta Belgrano en 1816, en la sesión secreta. Señores, es una mala palabra la república y lo republicano en Europa. Por eso, Belgrano, San Martín, Güemes, Pueyrredón, Sigo, son todos monárquicos. Esta idea de que los monárquicos son entregadores de la patria, un disparate. Total. Es más, ni siquiera Alvear. Ni siquiera Alvear, que no es santo de mi devoción. No, pero que tiene lo suyo. Bueno, otro de los dilemas es monarquía o república. Otro es, ¿aceptamos el apoyo inglés o tratamos de lograr el apoyo inglés o tratamos de llegar a un último acuerdo con España? Es decir, son muchos los dilemas, porque en realidad lo que queda en claro, si uno estudia ese proceso, por lo menos desde mi punto de vista, no quiero decir que sea la verdad, es una interpretación de las muchas que pueden hacerse, es que es un proceso errático, donde en los claroscuros son muchos más las zonas oscuras que las claras. Pero era un tiempo sin comunicación, o sea, visto desde hoy, vos decís, bueno, ¿qué le pasaba a esta gente que no sabía si no sabía nada? Monarquía, nos vamos a Carlota Joaquina, gracias a Dios no, nos vendemos a la Casa de Braganza, nos vendemos a los ingleses, traemos un rey inca, ¿qué hacemos? República había una sola, la de los Estados Unidos, sí, seamos coherentes. Y había un partido, por llamarlo de alguna manera, claramente republicano, que era el artillismo.
Artigas es un hombre republicano. Era federal y republicano. Federal y republicano. Después eso lo va a continuar, no digo que haya una afiliación, pero Manuel Dorrego también es un republicano. Pero en el momento, si se quiera, más álgido, entre 1810 y 1816, 1820, la verdad es que el único representante con poder, además, republicano es José Gervasio Artigas. Gran tipo. No digo que tuviese razón ni dejase de tenerla. En ese dilema, en general, lo que nosotros consideramos héroes patrios son todos monárquicos, todos. Pero es lógico, Claro, pero que si es no lógico. había otra forma de gobierno, ¿por qué vas a inventar algo que solamente tenían los Estados Unidos? Dorrego, cuando está exiliado y va a Estados Unidos, encuentra que el federalismo en la República puede funcionar de una manera fantástica. Así es. Pero hasta entonces tampoco se le hubiera ocurrido. No. O sea, lo de Artigas es una genialidad. Y sí, porque Dorrego es exiliado por Alvear, si mal no recuerdo, en 1815, 1816, por ahí, y ahí descubre el federalismo norteamericano. Artigas es realmente, desde ese punto de vista, una rara avis, ¿no? Es creativo, porque Dorrego lo vio en práctica, lo tocó. Y en una práctica exitosa, además, mientras que Artigas lo imaginó. Por supuesto tenía buenas lecturas, obviamente los textos republicanos, no digo que hubiesen inundado el Virreinato del Río de la Plata, pero se leían de la misma manera que los clásicos. Porque a los revolucionarios franceses, o sea, Voltaire, que me pongo de pie para nombrarlo, Rousseau, que me parece un desastre, también, es decir, el bendito contrato social, es decir, Diderot creo que llegaba también. Todos llegaban. Era más fácil que llegaran los franceses que los ingleses. No creo. Llegó, por ejemplo, insisto, los papeles del Federalista. Sí, sin duda. Entonces, claro, si leyeron a Jefferson y a Madison y a Jay y a cualquiera de ellos... Yo no podría decir que Artigas los haya leído. Lo que sí digo es que en las bibliotecas importantes, por ejemplo, la biblioteca que consultó Moreno en el Alto Perú cuando va a estudiar, o se va a recibir de abogado, una de las bibliotecas más importantes del obispo. Ya me voy a acordar. Yo también, me voy a acordar. Me sale muñeca, pero no es muñeca. Probablemente mañana. Seguramente, yo también. Sí, espérate, es así para que la teroma se corra. Es notable el acervo bibliográfico que tiene ese prelado en el Alto Perú, lo que demuestra que, de la misma manera que lo tenía él, lo podía haber tenido, no digo infinidad de personas, porque los que leían y podían entender eso, pero bueno, por eso estamos hablando de las élites rioplatenses. Bueno, que no podía haber otra cosa cuando me dicen no, porque las provincias, hablamos de las provincias previas a la nación, ¿no? Las provincias, algunas provincias son feudos. Si uno a hacer feudos, si había 10 familias que sabían leer y escribir y el resto no, es normal, se la tomaron como propia. Lógico. Es decir, no está bien, eso no quiere decir, es que uno no lo justifica, pero lo explica. No, bueno, pero además no se puede hacer un juicio de valores, como hacer un juicio de valor respecto de qué tanto respetaba los derechos humanos Alejandro el Grande. Es tan disparatada, la sola mención del tema es disparatado. Entonces, en eso yo soy un historicista, no historicista en el sentido popperiano, historicista en el sentido de hay épocas, hay valores, hay ideas propias de una cultura. Entonces, tenés que situarte en tiempo y espacio. Obviamente, si no te situás de eso se trata. En tiempo y espacio es imposible. De eso se trata. Entonces alguien que dentro de 100 años haga la historia de hoy va a decir, a esta gente se le fue la mano con los derechos humanos, porque se nos fue la mano. Hay derechos humanos básicos e inalienables, palabra espantosa. Una vez más, lo mismo a la vida, a la libertad, y me voy a la Constitución de los Estados Unidos, preámbulo, el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Después, todo lo demás, el hecho de que
esa especie de inadi que tenemos adentro de la cabeza del cupo para las minorías. Sí. ¿Qué es el cupo para las minorías? Se entra a la facultad o se consigue un empleo por mérito propio. Bueno. No porque seas mujer, no porque seas bisexual, transexual. Y ahora no tenemos dónde meter un empleado público más. Sí. Lo tenemos totalmente parado. 600.000 empleados en la provincia de Buenos Aires, pero tenemos que poner 6.000 por una ley. Bisexuales, transexuales, homosexuales, que además hay que capacitar porque casi no saben leer y escribir. Bueno, eso demuestra la decadencia argentina. Y al decir eso estoy cometiendo un pecado, un delito o algo por el estilo. No, para el INADI es pecaminoso decir tendría eso. Que desaparecer, conjunto de mamarrachos que cobran un sueldo por no hacer nada y además transforman una vez más, igual que la ecología. La ecología, bienvenida, los derechos humanos ni hablar. Ahora, cuando los ideologizo, pierden su sentido. Ahora, vos sabés que ayer hice una columna para la radio, para el programa de mi hijo Carlos, Cuento Chino, y me han matado los mails. Me han matado. Y conste que empecé diciendo, y yo odio las aclaraciones, nunca, no tengo prejuicios ni raciales. A las pruebas me remito con quien estoy casada, ni por nacionalidad, ni por religión, ni por creencia sexual, ni por nada, ni políticas. Pero me parece que hay derechos humanos más urgentes, por ejemplo, que los chicos coman. Eso me parece un poco más urgente, que los chicos cuando vayan al hospital sean tratados. Obvio. Es decir, hay dentro del enorme campo de los derechos humanos, porque en algún momento me van a decir que cortarle las uñas a alguien es atentar contra el derecho humano de la persona que usa uñas largas. No sé, no entiendo. Cuando todo se exagera, es malo. Bueno, estamos en una etapa y encima estoy con un gobierno que acepta todo esto porque ¿cómo va a ir en contra de esto si ya encima lo acusan de ser rico? Sí. De haber ido todos a la universidad y estar preparados y el equipo de los gerentes ¿cómo se van a meter con los derechos humanos? Pueden, ¿qué querés que te diga? Me da la impresión de que es un gobierno, es decir, no voy a hacer juicio de valor, yo tengo mi posición tomada, pero en eso, como todo se trata de etiquetar en la Argentina. Bueno, etiquetas a los hombres. Macri tiene la fama de ser, para sus enemigos, un gobierno de derecha, de los ricos, excluyente, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que si bien es cierto la coalición, porque es una coalición. Lo es, Cambiemos es una coalición. Uno podría decir, por una razón de economía de términos, que es de centro derecha y que ciertamente es procapitalista y promercado. También debo decir que es un gobierno en lo cultural mucho más progre o liberal en el sentido norteamericano que de derecha clásica o conservador. No me cabe ninguna duda de eso. ¿Qué es lo que importa? Además, perdón, ¿qué tiene de malo ser de derecha? Empiezo por ahí. ¿Por qué está bien ser de izquierda? Es soportable ser de centro y es terrible ser de derecha. Yo quisiera que alguien me explicara eso porque de verdad no lo entiendo. Porque es malo ser rico. Es malo ser pobre, hay que dejar de ser pobre. Ojalá todo el mundo dejara de ser pobre. Hemos tenido una fábrica de pobres hasta ahora. Sin duda. Porque es malo ser capitalista. Los países que les va bien son capitalistas. Bueno, esos son los males argentinos. Por eso la Argentina saca el tema de derecha. Yo creo que el tema de derecha, en buena medida, la gente que supuestamente es derecha en la Argentina tiene más responsabilidad en lo que vos acabas de decir que la izquierda. La izquierda se aprovecha, tiene una Argentina vergonzante. Nadie se avergüenza de ser de derecha ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en Francia. Acá sí, pero eso déjalo. El tema de la riqueza y del capitalismo lo que demuestra es la profundidad de nuestros males. Porque si alguien me dijese, mire, es un tema opinable. No, no es opinable.
es decir, el progreso, la medicina para muchos, la educación para todos, el crecimiento del PBI, la gente que más come, no son países socialistas, son capitalistas. Sin embargo, la Argentina tiene metida en la cabeza una suerte, no tiene demasiado elaborado el asunto, no. pero le hace ruido el capitalismo. Eso por un lado. Y después el tema de la riqueza, en lo cual la Iglesia Católica tiene mucho que ver. Muchísimo. Esa fijación que tienen, sobre todo los curas, algunos, no todos, no sé por qué hablan de lo que no saben. Ellos están para hablar de espiritualidad, que los copien a las sectas, no sectas en sentido peyorativo, sí, protestantes, bueno, los adventistas, los pentecostalistas y demás. Por eso crecen, porque le hablan de Dios. Crecen. Los curas de la deuda externa, de la economía, del Producto Bruto per cápita, no saben absolutamente nada. Son unos ignorantes. Y del Papa para abajo, desde hace por lo menos 20 años, 30 años, hablan como si fuese Milton Friedman o Karl Marx. Sí. Entonces, sí, yo creo que y dale con la idea de la pobreza y la pobreza. Señores, la verdad es que lo que hay que eliminar es la pobreza. Pero por supuesto. Filosofía de la pobreza. Pobreza de espíritu puede ser. No queremos más pobres. Obvio. No queremos más pobres. Pero eso no quiere decir matarlos. Quiere decir. Más capitalismo. Más capitalismo. Quiere decir que tengan más posibilidades de tener una casa decente, que sus hijos coman bien todos los días, que tengan el cerebro preparado para poder ir a una escuela y aprender. Claro. Y que les enseñen algo racional y no las cosas irracionales que les han estado enseñando hasta ahora. Bueno, estos últimos 12 años han sido pero el fiasco de la enseñanza argentina viene mucho más atrás. No, Malu. Sin lugar a dudas. No, pero este es un mal... No hay más que ver cómo llegan los chicos a la universidad. Pero, el colegio secundario es una catástrofe en la Argentina. Una catástrofe. Pero no me lo cuentes. Mira, tengo una sola nieta de UBA. Los demás son todos de privada, pero una de UBA. Que cuando entró a hacer el CBC eran 600 porque se juntaban dos carreras. De los 600, número justo, solo 25 no tuvieron que ir a hacer el curso para interpretación de textos. De textos. No saben interpretar textos. Bueno. No, o sea, leen la frase. No, mi claro, mamá me ama. Sería. ¿Entiende? Sí, mi mamá me ama. Ahora, el concepto de mi mamá me ama... No lo entienden. Ahora, esto yo lo vengo escuchando hace ¿cuánto? 20 años, 30 años, y seguimos modificando, si amonestaciones no, si cambio el plan de estudio. Es toda una farsa. Cada vez más. Como la de Bayona, como el libro, volvemos enseguida. Usted sabe que nuestras pausas son diminutas. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, vio que fue cortito. Volvemos a los dilemas de la independencia, porque esos 29 señores, eran como 31, ¿no? Pero firmaron 29. Y además los del Alto Perú no llegaron a bajar. Bueno, que estaba en Níger. A ver, no firma. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, la Banda Oriental y Santa Fe. Artigas. Es Artigas, con lo cual es una declaración de parte de lo que había sido. Exacto. El proyecto no, parte de las Provincias Unidas, que de unidas tenían poco, eran bastante desunidas. Estamos diciendo que 5 importantísimas estaban con Artigas. Firman el representante de Chichas. Si uno dice a nosotros los argentinos, ¿qué es Chichas? Nadie sabe. No, pero no solamente eso, sino que me llama la atención, y eso me lo dijo Omar López Mato, cuando hicimos un programa para el 25 de mayo. Todo el mundo, así de memoria, tipo letanía, conoce la gente de la primera junta, ¿no? O sea, empezás con Saavedra. Los de nuestra generación. Sí. Es inconcebible. No quiero volver al tema del colegio. No, pero estos no saben absolutamente nada, ¿no? Es una cosa curiosa. Pero, porque además no leen. No leen, claro. Y además con esos telefonitos y los twitters. Es un nuevo idioma, han creado un nuevo idioma. Pensá que por qué es una X y una Q.
¿Eso es por qué? Sí. Y si llevó acento, porque era pregunta, si iba separado, si iba junto. No saben escribir. ¿Qué es eso? Además, mírelos por la televisión, escúchelos en la radio, periodistas que usan potenciales en vez del subjuntivo no existe. Si yo podría. ¿Cómo si yo podría? ¿Qué si yo podría? Bueno, el pudiera o pudiese se lo pasan. Y después es decir, bizarro. Así, nada, está de moda. Eventualidad. Que viene de evento. Sí. No, es horrible. Pero bueno, no importa. Sigamos. Kirchner hablaba de la cristalinidad. Sí. Bueno, la cristalinidad. No, además inventar verbos. ¿Viste que la gente se profuga? Sí. Sí, no se fuga, se profuga. Sí. Y dentro de 10 años la academia te va a aceptar profugarse. Cooptar. Sí. Otro más. Bueno, hay muchos, Dios, pero bueno, no importa. Volvamos a los dilemas. Bueno, de los 29 te sale la Prida y yo siempre digo lo mismo. Ubicate en Pacífico y empezá a subir por Santa Fe y mirá cómo se llaman las calles. Claro. Y tenés gran parte de los que firmaron. Sí, claro. Pero te salen pocos. Te salen naturalmente, sin duda. No a vos que has trabajado no, en eso. No, pero yo no te podría tampoco decir exactamente cuántos fueron y por ahí no sé más de 10, ¿no? Yo llego a 10 y no sigo. Yo llego a 10 y fueron 29. De modo tal que en eso hubo una unanimidad. Es muy curioso el dato este. Todos, con la sola excepción que yo diría que es dudosa de Fray Justo Santamaría de Oro, eran monárquicos. Y sí, don Fray Justo dijo... el argumento de Santamaría de Oro, a mi juicio, no lo pone en el bando republicano. No tendría nada de malo, dicho sea de paso. Ahora, el primero claramente no monárquico republicano es Udáñez, que es del Alto Perú, y recién llega cuando el Congreso baja a Buenos Aires. Sí, ya está. Con lo cual, un Congreso cuyos congresales son todos monárquicos, sin embargo, no termina de decidirse, mirá qué profundos serían los dilemas, por una fórmula de gobierno, o forma de gobierno, como quieres llamarse, desconocida. No terminan de decidirse por la monarquía, siendo todos partidarios de la monarquía. Porque fíjate que alguna historia te dice que Fray Justo, Santa Marina de Oro, dice, no, paremos la mano, nosotros somos los representantes de los pueblos, preguntémosle a los pueblos. ¿A qué pueblo le preguntabas? Bueno, ese es uno de los temas. ¿Ibas preguntándole a la gente que no sabía leer y escribir? Ese es un tema básico a partir de 1808. El tema es, el rey no está. Sí. La vieja idea de la escolástica española, en el sentido de el poder retrovierte a los pueblos o al pueblo. Ahora, ¿quiénes eran los pueblos? Es decir, el argumento de la facción, diríamos, en el colegio primario española o proespañola, el Cabildo el 22 de mayo, que no era proespañola, no era proespañola respecto de patriota, porque nadie imaginaba crear una nueva nación y cosas por el estilo. La idea es, ¿y por qué Buenos Aires? Es decir, la verdad es que si esto tenían que decirlo los pueblos, uno sospecha que los pueblos está asociada a la idea de la representatividad que daba el cabildo, los cabildos. Nadie imaginaba un sufragio irrestricto, secreto. Bueno. Eso, obviamente, los pueblos no eran eso. Pero el tema es que a partir de Bayona, la gran discusión que se abre es cuál es el nuevo sujeto de soberanía. Ese es el tema. El rey, durante 4 siglos, nadie discutía. Ahora, el nuevo sujeto de soberanía, cuando el rey falta, ¿quién es? Unos dicen el Consejo de Regencia, otros dicen, por lo tanto, los virreyes. Otros dicen, no, señores, ¿por qué? Retrovirto las juntas. Las juntas ya no existían, eran Cádiz y la Isla de León. Bueno, entonces, pero después de es decir, cuando entran en guerra con Napoleón, lo que hacen las provincias españolas, nombran todas juntas. Sí. Y van cayendo de a una. Y en Hispanoamérica sucede exactamente lo mismo. Entonces, la verdad es que imaginar que queríamos romper con España y con Fernando VII, a mi juicio, no resiste análisis. Lo que hubo fue
una guerra civil y eso mucho antes de que volviese Fernando VII, entre lo que podríamos llamar el bando absolutista contra el bando justista. Eso es otra cosa, pero no eran pro-españoles o anti-españoles. No, vos sabés que yo alguna vez escribí un artículo sobre el 25 de mayo que se llamaba La Revolución, que no fue una revolución, pero sí fue una revolución. Porque fue una revolución, sin duda, a condición de saber en qué consiste esa revolución. Revolución de Fernando rodilla en tierra, ahí deja de ser la revolución que soñamos, porque nunca te dicen que le juramos fidelidad a Fernando VII. Pero fue una revolución porque estaban tomando decisiones por su cuenta. Claro. En ese sentido fue una revolución. Bueno, la revolución empieza en Bayona, porque obliga a pensar de nuevo, que es un hecho revolucionario. Después, antes de eso, nosotros sabíamos sobre una revolución en las invasiones inglesas. Depusieron a un virrey. Exacto. Sin la anuencia del rey. Exacto, y me lo nombraron a un francés acriollado. Y crearon milicias propias de la nada sin el permiso de España. Eso es una revolución. Ahora, de ahí a considerar que esa revolución era en contra de Carlos IV, no, se hacía todo en nombre de Carlos IV, a quien, una vez que derrotamos a los ingleses, ¿qué impedía? Si hubiese habido un partido independentista. No, decir adiós España. Adiós España, España no podía hacer nada en ese momento. No. Sin embargo, fieles vasallos del rey, lo que cambia todo de Bayona. Y sin lugar a dudas, porque además, cuando teníamos un 25 de mayo en la época acá, que no quiero recordar, itinerante, que iba por las provincias, para no escucharlo a Bergoglio probablemente, y yo decía, pero si el 25 de mayo es algo tan porteño, no tiene nada que ver con las provincias. Esa idea de revolución, por mínima que fuera, la llevaron al interior a sangre y fuego. Sí. Es cierto que la opinión de buena parte de las provincias, conocidos los hechos ocurridos en Buenos Aires en mayo, la mayor parte cierra filas con la Junta de Buenos Aires. La expedición que manda la Junta al mando de González Balcarce y Ocampo y González Balcarce, y después va a ser lo van a mandar a Castelli. En realidad es porque primero Córdoba, la contrarrevolución de Liniers, y después el tema del Alto Perú. Pero yo creo que la Junta de Mayo, que había perdido Montevideo, sí, que Montevideo le era ajena, Paraguay había sido derrotado el ejército de Belgrano. Si hubiese tenido, sin hablar del Alto Perú, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, en contra, no hubiese podido resistir. Tiene la suerte de que en general, lo que vamos a considerar después la Argentina, que el virreinato o el ex virreinato, casi todo fuera de Uruguay y Paraguay, que no se llamaban Uruguay y Paraguay, cierra filas con la Junta de Mayo. Eso es un dato importante, porque explica por qué puede hacer pie y resistir, si no hubiese sido muy difícil. Fue bastante difícil. No, claro que fue bastante difícil. Ahora, hay una cosa que nunca tengo demasiado en claro. Para mí, Castelli es un jacobino. No sé si realmente lo era, pero... yo no creo que lo haya sido. Por eso pregunto. Sí. No sé, la revolución es un sueño eterno, Rivera, que lo vende como jacobino. Pero más allá de eso, es real que Castelli tiene cada hecho que hace o cada escrito que tiene incluye derechos a los pueblos originarios. Pregunta. A ver, si no hubiese sido por su paso como jefe, sí, en la primera expedición que manda la Junta, inaugurando lo que se debe llamar la ruta del desaguadero, si no hubiese sido por ese hecho, yo no sé de dónde uno podría tomarse o tomar a Castelli para demostrar su presunto jacobinismo. Lo que sucede es que juntamente con Monteagudo, su secretario, inauguran
por razones, por convicciones, puede ser. No digo que sea pura y exclusivamente una política pragmática y nada más que pragmática, seguramente pensaban eso, inauguran una política de acercamiento y de reivindicación de los pueblos indígenas en un contexto en donde si se perdía ese poder no es poder de fuego, digamos, si se perdía esa masa, sí, un poco difícil. Iba a ser difícil. Ahora, lo que sucede es que le agregan a los derechos, lo que podríamos llamar los derechos indígenas, no eran esas las palabras, le agregan una cuota de acuerdo a alguna de las crónicas, de anticatolicismo. Bueno, sobre todo de parte de Monteagudo. Que obra un efecto absolutamente contraproducente y contrario al que querían. Ahora, estrictamente hablando, yo no encuentro ni en Castelli ni en Moreno rasgos de jacobinismo. Uno puede decir, por comparación a Saavedra, eran más radicalizados. Sí, radicalizados en el sentido del uso de la violencia como instrumento de gobierno, pero jacobinos, no. Moreno había estado al servicio de los hacendados ingleses, etc. Pero además Moreno es el que traduce la Constitución americana. Sí, y no tuvo nada que ver con el 25 de mayo. Miró desde una esquina y lo metieron ahí. Sí. Un hombre de un talento de grandes valores, extraordinario. Pero eso no quiere decir que estuviera ahí adentro. Lo que sucede es que se confunde ejercicio de la violencia estatal en una medida desconocida en los años del virreinato, por llamarlo de alguna manera, con jacobinismo. Sí, era partidario de ejercer, de vencer a sangre y fuego. Saavedra en eso era más cauto. Sí, era más conservador, pero, insisto, uno, por ser menos conservador que Saavedra o más radicalizado en el uso de la violencia, eso no convierte no pasa en a ser Robespierre, obviamente. No. Hay un abismo importante. Evidentemente. Por eso era buena la pregunta, ya me quedó claro. Y además había que las contrarrevoluciones hay que vencerlas, porque si no te tragan. Sin duda. Es un tan hecho. Sencillo como eso. Sí, es el hoyo. Claro. Punto. O sea, en defensa propia, está permitido. Pero siempre está, por ejemplo, lo que la Riqueta llama la Argentina tucumanesa, enfrentando a la Argentina porteña del puerto. Para mí no es la tucumanesa, es todo el NOA. El NEA no existía prácticamente. Es un regalo de Roca. Espérate que me voy a parar para nombrarlo. En reivindicación de todas las cosas horribles que han dicho de él. A mí me da la sensación de que el NOA sí se enfrenta a Buenos Aires, porque realmente Buenos Aires es una especie de trago todo. Sí, pero no es un enfrentamiento que tiene su punto álgido, ni que se exterioriza de una manera muy acusada entre 1810 y 1816. Vuelvo a repetir. Digamos, me parece que es posterior. Es que, claro. Digamos, punto número 1. La mayoría de los cabildos de las provincias unidas cierran filas con la Junta de Mayo. 1. 2. La expedición se nutre de los apoyos que le prestan en pertrechos, armas y hombres esas provincias. El Congreso de Tucumán, la decisión de ir a Tucumán es una decisión que se toma en Buenos Aires, podría haber sido. Es decir, me parece que. Si no la hubieran tomado, no hubiera sido. Claro. Eso no quita que ahí me parece que el elemento discordante, y no hago un juicio de valor, en esos años es la puja o la que termina en guerra abierta, obviamente, entre el gobierno, el sistema directorial y Artigas. Artigas es pero me parece que ahí no hay una cosa tucumanesa respecto de los porteños. Después me parece que ahí sí, es decir, hace eclosión el tema del centralismo o el federalismo
que se cierra, que va a tener uno de sus quiebres o uno de sus puntos, yo diría, fundamentales o decisivos en nuestra historia en 1820, con Cepeda, cuando se acaba el sistema directorial y se abre paso el federalismo. Pero es un flujo y reflujo, ¿no? Porque si nosotros nos decimos republicanos, representativos y federales, como yo digo, esta nación ciertamente no es republicana y tampoco es federal. Y representativas me gustaría definirlo, pero representativa es republicana y federal. Con lo cual, aquel dilema yo creo que es el único que subsiste todavía hoy, centralismo-federalismo. En realidad ganó el centralismo. Somos centralistas. Sin duda. Eso es. Todo pasa por Buenos Aires. Bueno. Hasta el Congreso de Tucumán baja a Buenos Aires. Baja a Buenos Aires, después baja a Buenos Aires. Y se nos queda acá en Buenos Aires. Pero la primera asamblea constitucional, que es la del 13, era en Buenos Aires. Sí. Bueno, tenía alguna razón, después de todo, por lo que significaba Buenos Aires en ese momento. Córdoba era la primera universidad que tenemos, es la de Córdoba. Había bastante gente que leía y escribía. El NOA estaba mucho más desarrollado porque venía desde el Alto Perú y pero la revolución estalla en Buenos Aires y a partir de ese momento... Buenos Aires es puerto. Las ideas de afuera llegan más rápido. Es puerto. Sí, las noticias, diría yo, más que las ideas, porque el obispo que lo alberga, Moreno, que sigo sin recordar cómo se llama, esas bibliotecas son ideas. Empieza con M. Bueno, yo no, o no nos vamos a acordar. Yo diría que el tema es las noticias. Es decir, ¿por dónde llegan? Y llegan por Buenos Aires. Las news. Llegan al puerto. ¿Cuántos meses después de haber caído prisionero Fernando VII llega al Alto Perú? Llega meses, a Buenos Aires. Tenés que cruzar Panamá a pie y después bajar. O venir desde Buenos Aires. Entonces, eso es un dato importante, unido al hecho de que, no nos olvidemos, la capital del virreinato era Buenos Aires. Sí. El virrey estaba en Buenos Aires. Sí, pero hay muchas razones para suponer que una cantidad de congresos, asambleas... 1776, antes de eso... Bueno, por eso digo, hay razones para fundamentar el hecho de que Buenos Aires haya tenido un papel fundamental en toda nuestra historia, o en lo que llamamos nuestra historia. Ahí me parece que no es una cosa... A mí me da la sensación, primero, aclaremos, soy porteñísima, nací en el Otamendi. Vos no, porque vos sos un filipino cualquiera. No soy filipino, pero nací en Filipinas. Ya sé, te lo tomo el pelo. Sí, pero el público no. Padre diplomático. Pero... la provincia de Buenos Aires, que es totalmente inviable, como diría el Turco Asís, y tu abuelo. Sí, bisabuelo. Bisabuelo, que habría que dividirla en 4, no en 2, en 4, porque es una provincia inviable. Fíjate que cuando viene la Confederación, Constitución que no firma Buenos Aires porque... ¿Qué confederación? ¿La buena o la mala? Para mí la de Urquiza es buena. Yo soy urquicista, creo que sin Urquiza no hay Argentina. Está bien. La discusión de siempre con Armando Rodríguez. Me imagino. Querido Armando. Me imagino. Pero de verdad, sin Urquiza no hay Argentina. Y le reconozco a Rosas, que me es un personaje sumamente antipático, que sin Rosas, que era totalmente unitario, aunque se declarara federal, las provincias se hubieran dispersado. Sí, claro. Mantuvo la cohesión de provincias que no tenían nada que ver, que no había un gobierno central, lo cual es absolutamente delirado. Bueno, no había una nación, esa es la verdad. Es que la nación nace con la Constitución. Sí, no sé tampoco. Cuando las provincias previas a la nación deciden constituirse en nación, que vendría a ser, y ahora me disfrazo de Mariano, nacer a un proyecto común. Nacer. Hasta entonces éramos territorio, paisaje. El paisaje viene de país. No, hay un paisaje. Protonación. Sí. Las naciones se van construyendo, son construcciones artificiales. Lo de artificial no. Es decir, no son hechos naturales. No, obviamente. Son construcciones. Hechos naturales, que se levanten los Andes, por ejemplo, o que venga un tsunami.
obviamente. Y esa liñita de puntos que poníamos en la primaria para separar un país de otro, también evidentemente de natural no tiene absolutamente nada. Son decisiones políticas después de arduas guerras o arduos acuerdos. Pero volviendo a ese 9 de julio de 1816, con mis 29 hombrecitos gigantes, que inconscientemente, con todo en contra, nada a favor. Ya había pasado 1815, el Congreso de Viena había rearmado una geopolítica donde nosotros no existíamos, evidentemente. Fernando VII estaba dispuesto, había reconquistado toda América. Exactamente, quedábamos nosotros, no teníamos un mango, no sabíamos qué queríamos ser, pero nos declaramos independientes. Porque eso ya estaba claro. En 1816 la idea de la independencia era una idea, se puede decir, los alcances cuáles eran. Sabían esos representantes que la independencia era el objetivo. Y ese fue el objetivo, porque la Constitución espera 3 años más allá de que fracasa la Constitución 19, y la forma de gobierno sigue en veremos. La independencia ya en 1816 está claro. Ahora, la verdad explícame es que por qué la del 9 de julio es independencia del rey de España. Y de toda dominación extranjera. Pero recién el 19 o el 20 y algo, creo que es Balcarce. No estoy segura. No. El que hace poner, y de toda otra dominación extranjera, en una sesión secreta. Sí, no, Balcarce no me suena. No, a mí tampoco, pero no sé por qué me salió Balcarce por Mariano, que nada que ver. Sí, pero Medrano puede haber sido. Puede ser Medrano. Y eso debe haber son sido dos cosas distintas. Porque ya estábamos jugando con la idea de, a lo mejor apoyo de Gran Bretaña, o el Inca que nos trajimos de todos modos, el pobre hermano. No, Braganza. La verdad es que el intento, es decir, ahí va Manuel José García con la idea de convencer al emperador, que estaba en Brasil, de forjar una suerte de alianza Juan IV. Con la idea de Juan IV, el marido de Carlota Joaquina, que luego ella lo envenena. Para una idea de que hubiese una dinastía de los Braganza. Ahora, eso no se da de patadas con la idea de la independencia. Son dos cosas distintas. Una cosa es la independencia, y declarar la independencia faltaba la Constitución y la forma de gobierno. Tenía hijos suficientes para mandarnos uno, y aparte, aunque no fuera lo que luego fue Pedro I. No, pero aparte de eso, que es cierto, volvemos a lo mismo. La mayoría eran monárquicos. Pero es que no podían ser otra cosa, porque no tenían otra posibilidad. Es decir, si la única república eran los Estados Unidos y las noticias no eran tan fluidas como ahora, que si le están pegando un tiro a alguien en Katmandú vos lo ves en la televisión, en el momento exacto o en el telefonito. No, era lógico que pensaran en una monarquía. El hecho a mí... ya había sido un gran avance, una monarquía liberal constitucional. Claro, obviamente. Bueno, porque nadie imaginaba una monarquía absolutista, eso lo dice muy bien. Pero en Europa volvieron todas absolutas, salvo Inglaterra, ¿no? Anchorena, Gran Bretaña. En su famosa carta, una de sus 2 famosas cartas respecto de este tema, escritas muchos años después a su primo, a Juan Manuel de Rosas, le dice... en general eran monárquicos, pero todos pensamos en una monarquía de carácter constitucional. Eso está claro. El hecho para mí extraordinario es que en soledad absoluta, sin ningún aliado importante, a diferencia de lo que fue el proceso independentista norteamericano, cuando toda la América española había sido reconquistado, toda, sin falla de matiz, por Fernando VII, y las tropas de las Provincias Unidas habían sido derrotadas en Sipe-Sipe. ¿Y cómo?
declaran la independencia. Eso es un hecho extraordinario. Es un hecho extraordinario por la locura, por la falta de... La osadía. Y además fíjate que era independencia por independencia, porque vos recién hablaste de Estados Unidos, que sí tuvo su apoyo para empezar de Francia. ¿Y qué apoyo? Con Lafayette y demás, pero la flota francesa. No solamente eso, sino que lo hacen para no pagar un impuesto. Nosotros lo hacemos porque sí, porque queremos ser independientes. No. Ahora. Más allá de que también quisieran ser independientes, que tuvieran hartos, pero es un proceso. Pero el hecho que determina eso es no pagar un impuesto. Sí, pero es no pagar un impuesto, pero siempre con la idea de permanecer dentro del imperio. Es decir, en el origen, la verdad es que los procesos independentistas norteamericano y sudamericano son muy parecidos. Es decir, cuando el comisionado Mackenzie, famoso, le dice, lo felicita a Washington por lo que ha obrado y demás, Washington le dice, no se equivoque, nosotros no queríamos ser independientes. Nadie protestaba ni alzaba su voz, ni hubiésemos pensado en poner en tela de juicio los derechos de Jorge III. Contra lo que estábamos eran contra los malos ministros. Los malos gabinetes. Que de golpe subían el té. Bueno, que es lo mismo que pasa, es decir, una cosa era la Corte de Madrid, otra cosa es, por llamar de alguna manera, la Corte española, pero otra cosa es Fernando VII. Es decir, inicialmente los dos reyes tienen un gran consenso en el curso. Es decir, el curso ulterior de los acontecimientos, desde el Boston Tea Party hasta la independencia, bueno, es lo mismo que sucede acá desde 1808 a 1816. A ellos les salió mejor. Así es. Sí, por otras razones. Sin lugar a dudas. Y ahí está el lado claro, el hecho extraordinario. No, el hecho extraordinario es en el momento que lo hicimos con semejante debilidad. Ese es el gran mérito. Éramos españoles todavía. ¿Cuál es, digamos, la parte, lo que faltó? Que es lo que logró Washington. Poner a cubierto de la anarquía el Estado naciente. Allá formaron un Estado inmediatamente. Acá tuvimos que esperar hasta 1880. Nos ganó la anarquía. El sentido común pragmático del UK, de Gran Bretaña, al lado de la furia española. Sí, pero yo no sé si ese... tengo mis dudas que sea así. ¿Vos sabés que nuestra Constitución es la última de Latinoamérica? Sí, bueno, para ponerla en vigencia. Sí. Porque las otras las cambiaron 20 veces. Bueno, a mí las constituciones, todo lo que quieras. No, yo creo en esas cosas. No. Soy absolutamente... Pero el tema es que la constitución tiene que reflejar la índole de un país. Entonces, una constitución que en definitiva sea papel pintado o papel escrito, no me sirve de mucho. Fíjate vos que... Hubo un tiempo en que no fue papel escrito. No, desde ya. No, claro que no. Sí, sigo pensando que somos Tupac Amaru. Una constitución liberal y un derecho de Estado. Razón de Estado, franco-germano. Kelsen. Y eso te tiene tironeado y así nos va. Es otra discusión. Sí, que es para otro programa. El libro que ya va a estar en las librerías se llama Los dilemas de la independencia. Así es. La editorial... Grupo Editorial. Más o menos, ¿cuándo está en...? Yo calculo que en 15 días, 20 días. Bueno. Lo vas a tener acá cuando salga. Le prometo, en el próximo programa le voy a mostrar la tapa y va a ver cuál es el nuevo libro de Vicente Massot, que lo voy a leer y se lo voy a comentar. Muchísimas gracias, Vicente. Has reemplazado a Julio con honores. Esperemos que en el próximo programa Julio deje de estar pachucho, porque está pachucho justo para venir a este programa. Después va ahí a hablar a todos los otros programas. Esto fue La Dama y el Bárbaro, es Concepto FM 95.5. Recuerde que se repite los martes de 23 a 24. Lo va a encontrar en YouTube, entra en La Dama y el Bárbaro y donde vea Vicente Massot, ahí lo abre y nos ve. Y... conceptojulio@gmail si quiere conectarse con Julio y preguntarle qué le está pasando. Yo no se lo voy a contar. Y conceptomalú@gmail.com. Tenga una muy buena tarde de sábado. Tenga un domingo fantástico. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Chao.